Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 1. Vamos a empezar en el 1. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo Dios, santo es el Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Amén. Gracias por tu amor y tu grande misericordia, Dios mío. Bendito tu nombre. Oh, qué para lindo siempre. eres mi Dios, Te adora mi aleluya. alma, Señor. Aleluya. Te adora mi alma porque tú eres bueno, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por la salvación de mi alma. Aleluya. Ayúdanos, Dios mío, a llegar a la meta, Padre, al blanco de la suprema vocación que es Cristo Jesús, Señor Oh, nuestro. gloria a su nombre. Bendito Dios, amén, por siempre. Gloria a Amén, Dios, amén, te amén, alabamos. amén. Gloria a Amén. Dios. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, siervo. Gloria al Señor. En Aleluya. Hechos capítulo 1, empezando con el 1, alabado Dios, leemos esta palabra, qué lindo es el Señor de la gloria. Aleluya. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Maravilloso es el Señor de la Gloria gloria. a su Dios nombre es bueno, hermano, para maravilloso siempre. Cristo, gloria al Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Contento, hermano, de poder alabar a Dios siempre, hermano. Amén. Gloria al Dios. Señor. En este segundo tratado, como le dice el hermano Lucas, gloria al Señor, que es el que escribe, gloria al Señor, alabado sea Dios de la gloria, ya que el primero fue cuando escribió el Evangelio según Lucas, gloria al Señor. En este tratado, él está hablando acerca de las cosas del Señor Jesucristo. Ahora empieza a hablar de la iglesia, gloria al Señor. Dice en el 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los apóstoles fueron escogidos para dar los mandamientos del Señor Jesucristo. Amén. Por eso usted ve que los apóstoles también escribieron las escrituras, gloria al Señor. El apostolado no es como el pastorado, que es un llamado de Dios, o el evangelista, los evangelistas que son llamados de Dios, los maestros que son llamados de Dios. Los apóstoles son escogidos por Dios, en este caso por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este caso, gloria al Señor, porque muchos dicen, no, hermano, yo tengo llamado de Dios para ser apóstol. No, tú puedes tener el llamado que tú quieras, según lo que tú creas. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, Gloria a Dios. el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Oh, gloria a su nombre. Los apóstoles los había escogido nuestro Señor Jesucristo. Y amén. Los apóstoles no se escogieron ellos mismos. No. Qué lindo. No Dios. se escogieron ellos mismos, hermano. Aleluya. Ni ellos dijeron, yo tengo llamado de apóstol. Sí. Y se fueron y se pusieron de apóstol. No, Bendito Dios. fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Sí. Qué lindo. Gloria a su nombre. Porque dice, bueno, entonces Judas tenía llamado de apóstol. No, Judas no tenía llamado de apóstol. Judas fue escogido por nuestro Señor Jesucristo para que cumpliese el propósito de Dios. Gloria al Señor. Qué lindo. Porque si fuera por llamado, tú dirías, entonces Tomás no tenía llamado. Porque Tomás era incrédulo, bastante incrédulo. Sí. ¿Te puedes imaginar un apóstol que el Señor Jesucristo le dijo, no sea incrédulo, sino creyente? ¿Te puedes imaginar, gloria al Señor, donde el mismo, gloria al Señor, apóstol Tomás no cree la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos podía enseñar a nosotros? Por eso él no escribió nada. Bendito Dios. El apóstol Aleluya. Tomás no escribió nada en las escrituras, no escribió nada. Lo único que quedan las frases de él de incredulidad. Imagínate, hermano, y fue apóstol, pero Dios lo escogió
para mostrar también, gloria al Señor, que el Señor se glorifica en medio de nuestras debilidades. ¡Ay, qué Porque lindo! aunque fue débil en la fe, gloria al Señor, cuando, aleluya, Jesucristo, gloria al Señor resucitado, aleluya, lo ve y le dice, pon tu mano aquí y pon tu dedo aquí. Gloria a Dios. Y él le dijo, Dios mío. Y le dijo, porque viste, has creído. Sí, así es. Gloria al Señor. Alabado Dios, Dios es bueno. Santo su nombre. Gloria al Señor. Qué lindo. Entonces, empezando, vemos que queda establecido que los apóstoles fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Lo dice la Escritura, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Bendito su Señor de la nombre gloria. para siempre. Gloria al Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y dice en el 1:4, brincando el 3, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Santo su nombre. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén. Es la palabra que le da Jesucristo antes de ascender al cielo. Amén. Gloria a Dios. Le dice, mira, te lo voy a repetir, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos, ninguno de ellos, estaba bautizado con el Espíritu Santo. Lo dice Jesucristo, que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo Ay, santo, qué lindo. dentro de no muchos días. Que esperasen la promesa del Padre. Que esperasen, que tuvieron paciencia. Sí, amén. Porque muchas veces, gloria al Señor, nosotros en este camino no tenemos paciencia para esperar muchas cosas. Mira, Saúl no tuvo paciencia esperando al profeta Samuel y hizo un sacrificio. Y vino el profeta Samuel y lo reprendió. Sí. Y le dijo que Dios lo había desechado ahora. Hay veces, hermano, el siervo de Dios, nosotros tenemos que ser pacientes. Si Dios te prometió algo, espéralo, no te desesperes, no te desesperes. Oh, gloria a su En el nombre. tiempo del Señor, dale tiempo a Dios cuando Él quiera, en el momento que Él lo desee. Señor, amén. Cuando Él vea todas las condiciones, aleluya, ahí se glorifica a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gloria al Señor, Aleluya. bendito sea Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria al Señor. Qué lindo eres mi Dios. Pero dice la Escritura en el 1:6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En su sola potestad significa que ni el mismo Señor Jesucristo se lo podía revelar porque Él no la sabía. Porque la puso en la sola potestad del Padre. Sí, eso. Ay, santo, qué lindo. Pero recibiréis poder. Claro, cuando Jesucristo llegó con toda su gloria, Sí, ya diferente ya. claro. Cuando dice, pero recibiréis poder. Vamos a ver cuándo van a recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ay, santo. Pero recibiréis poder. Aleluya. ¿Cuándo recibiréis poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A su nombre de gloria. Gloria. Aleluya. Hayan a recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué sucede cuando ellos están todos reunidos? Que estaban, gloria al Señor, estaban, dice en el 1:13, que estaba Pedro, estaba Jacob, estaba Juan, estaba Andrés, estaba Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Dice que estaba también María, la madre de Jesús, con todos sus hermanos, los hermanos de Jesucristo. Sí, amén. Gloria a Dios. Es decir, que María no era virgen, No. porque tuvo muchos hijos. Sí.
Bendito sea Dios. La misma María estaba esperando el poder de Dios. Sí, amén. La madre del rey. Sí. La mamá, Gloria a Dios. la madre de nuestro Señor Jesucristo, Santo. ella misma estaba esperando el poder del Espíritu Sí, Santo. amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios para Qué siempre. lindo Dios. Aleluya. Fue bienaventurada. Sí, amén. Qué privilegio, hermano, que yo me imagino que la gente la miraba y decía, mira, esa es la madre Del maestro. del maestro Sí, amén. de Galilea. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Santo. Oye, el privilegio de los hermanos decir, no, yo soy hermano de Jesucristo. Sí, amén. Sí. Hermano, no solamente espiritual, sino en la carne, era hermano de Jesucristo, ¿cierto? Sí, Señor. Jesucristo nació del vientre de María. Gloria al Señor. Qué lindo Dios. Lo que fue engendrado por el Espíritu Santo, que es algo diferente. Alabamos tu nombre, Jesús. Qué lindo Gloria al eres mi Señor. Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al que vive. Gloria al Señor. Amén. Dice que en el 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo, eran como 120. 120. Eran como 120, quiere decir que pueden haber 121, 122, eran como 120. Sí. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se levantó por la mitad, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Sedama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabá, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Oh, santo, aleluya. Ahora vamos a entender de nuevo la escritura. Yo había leído anteriormente en el 1:2 que después que Jesucristo fue recibido arriba, después de haber dado testimonio por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido. ¿Quién escogió a los apóstoles? Jesucristo. Jesús. Aleluya. Amén. ¿Los apóstoles se escogieron ellos mismos? No. No. ¿Los apóstoles pueden escoger otro apóstol? No. Tampoco. Sí. Porque dicen los apóstoles que el Señor Jesucristo había escogido. Alabado sea el Dios de la gloria. Gloria al Señor. Sí. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Bendito Gloria al Dios. Señor. Te alabamos. Aleluya. Dios te bendiga, sierva. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra ahí en Hechos 1:2. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Volvemos a repetir, ¿quién escogió a los apóstoles? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Los apóstoles no se escogieron ellos mismos. No. Los apóstoles no dijeron, yo soy apóstol, o yo tengo un llamado de apóstol. El apóstol no es un llamado, no, el apóstol son escogidos. Sí, Es diferente. Aleluya. El pastorado sí es un llamado, el evangelismo sí es un llamado. Dice, el Señor me llamó a hacer la obra misionera, el Señor me llamó a hacer las misiones. El Señor me llamó, gloria al Señor, a usar misericordia y llevarle comida a los necesitados. ¡Qué lindo! El Señor me ¡Gloria a llamó, Dios! gloria al Señor, y me ha dado puesto
para que yo restaure a los hermanos y vaya a llorar por los hermanos. El Señor me llamó, gloria al Señor, para que yo vaya y limpie la iglesia. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. Son misterios de Importante. que el Señor le pone en el corazón a uno de Así hacerlo. es, Pero el bendito pastorado, gloria al Señor, es un llamado de Dios, ¿no es cierto? El evangelismo es un llamado de Dios, ¿no es cierto? Y cualquier otro ministerio, cualquier otro don es un don de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, el apóstol, como volvemos a repetir, no es un llamado de que yo tengo el llamado de apóstol. Porque volvemos a repetir de nuevo. ¿Tenía llamado de apóstol Judas? No lo tenía. Si era malo. ¿Tenía llamado de apóstol Tomás? Si era un incrédulo. Jesucristo lo había escogido. Qué lindo. Aleluya. Gloria. Cada uno lo escogió con un propósito. Amén. Dios. Aleluya. Ahora vemos, gloria al Señor, que Jesús le dice ahora, gloria al Señor, que no se fueran de Jerusalén en el 1:4. Volvemos a repetir para poder estudiar esta palabra. Que no se fueran de Jerusalén en el 1:4, sino que esperasen la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre, la cual, oíste que digo. Y después le dice, gloria al Señor, Gloria a Dios. en el 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ay, qué lindo. Gloria al Señor. Aleluya. Ellos estaban esperando Qué lindo la es el promesa Señor. del Espíritu Santo. Amén, amén. La estaban Aleluya. esperando así Pedro, la estaban esperando Juan, Mateo, Gloria a Dios. estaban esperando todos los hermanos, aún hasta María, la madre de Jesucristo en la carne, aún hasta los hermanos de Jesucristo en la carne estaban esperando la promesa Qué lindo. del Espíritu Santo. Gloria a Dios que vive. Ahora, ¿quién le dijo a Pedro de que ellos o él podía escoger un apóstol? Él usa ahora la escritura y usa un salmo y dice que sea notorio que, como dice, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, ahora Pedro determinó que ellos iban a escoger al próximo apóstol. Amén, Señor. Y dijeron, las condiciones son que haya visto al Señor Jesucristo, que estuvieron con Ay, qué nosotros lindo, todo el aleluya, tiempo, ay, qué lindo. desde el bautismo Oh, de Juan. santo. El bautismo de Juan, cuando Jesucristo, gloria al Señor, fue bautizado, esa fue la señal que puso el apóstol Gloria a Dios. Pedro. No la puso el Señor ni la puso la Biblia, la puso el apóstol Pedro. Sí, amén. Vamos a entender que fue el apóstol Pedro que habló. Santo. Y después vemos si es de él o es de Dios. Amén. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero el Señor me mostró esto, está bien, el Señor te mostró esto. Y cuando vienes a ver, muchas veces son emociones de la carne Así nuestra. es, así es. Amén, amén. Santo. Entonces, si es de Dios, se va a cumplir. Amén. Bendito sea Dios. Qué lindo es el Señor. Ahora vemos, gloria Aleluya. al Señor, que ahora el bautismo de Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan, dice que cuando él fue bautizado se oyó una voz del cielo, del Padre, que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia a él A hoy. él, pues. Sí, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y Juan el Bautista vio el único ser humano que ha visto al Espíritu Santo. Dice, y Juan el Bautista vio cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo en forma corporal como paloma. Ay, santo, bendito Dios. No una paloma rabiche, ni una paloma casera, ni una paloma pechugón,
pechugona, ni sino en forma corporal, como el Espíritu Santo. Porque hay en la iglesia que tiran una paloma y dicen, ahí está el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Así Sí, es, porque bendito trastornan las escrituras. Dice, en forma corporal como paloma, como paloma. No de paloma, ¿cómo? No una paloma, sino corporal como una paloma. Gloria al Señor. Claro, no iban a decir como un gavilán, como una tiñosa, como una aura tiñosa, como un gallinazo, Bendito Dios. sino ponen un pajarito bien bonito y bien noble, como la paloma. Qué linda, sí, amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Alabado Dios, Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Ahora Pedro determina que hay dos hermanos que reúnen estas cualidades. Ahora dice Pedro que hay dos hermanos, uno llamado José, llamado en el 1:23, llamado José, llamado Barsabá, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Hay dos hermanos que reúnen estas condiciones, José y Matías. Quiere decir que de estos dos, vamos a orar a ver Ay, qué lindo, aleluya. quién Qué lindo. es el que Dios determina que sea. Amén, aleluya. Dice, y orando dijeron, tú Señor, mira cómo dice la palabra, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas, por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora yo tengo una pregunta. ¿El Espíritu Santo habló? Claro que sí. Sí. ¿Dónde habló? Ah, ¿Dónde habló? cuando ellos se... Dice, mira, vamos a leerlo de nuevo. Le dice en el 1:24. Y orando, dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. No habló Dios. Y como no habló Dios, tuvieron que echar suerte. Sí, así es. Claro. El apóstol número 12 fue Pablo. ¿Me estás entendiendo? Como no habló Dios, yo te voy a mostrar en la escritura cuando Dios habla. Sí, sí, es cierto. Como Dios no habló, echaron suerte. Sí. Ahora supone yo digo, Señor, ¿será tu voluntad que yo vaya a Cuba? ¿Será tu voluntad que vaya a Nicaragua? Pero Dios no me ministra por ningún lado. Si se me ha hecho una suerte estrella, voy. Si sale escudo, me quedo. Eso se llama echar suerte. ¿Entiendo? Echar suerte significa aquí al hermano Israel o a mi hermano Roberto, ¿a cuál de los dos va a ser el líder? Y entonces oramos a Dios, pero no sentimos que Dios no habló con nadie. Nadie ha hablado. Pero entonces como nadie habló, no hay profeta. No hay nada. No hay, porque no había profeta. No había. ¿Por qué no había profeta? No había descendido sobre ellos todavía el Espíritu Santo. Qué lindo, Ni los mismos aleluya. apóstoles, ni los mismos apóstoles habían recibido el poder del Espíritu Santo. Aleluya. qué Sino que lindo. ellos estaban esperando, pero Pedro se desespera. Sí. Dice, hay alguien que tiene que ocupar el sitio porque habían 12 sillas. Se desesperó. Y ahí Pedro. faltaba una silla que estaba vacía, la silla de vacía, y había que ocuparla. Ellos querían ahora poner y determinaron que el que tuvo con nuestro Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta su muerte y resurrección, ese que sea y se siente ahí. Sí, sí, Y determinaron y oraron sí, amén. y clamaron a Dios, hicieron oración todo. Pero Dios no contestó. Y como Dios no contestó, Me echaron suerte. para arriba, o cogieron dos palitos, uno más largo y más corto, y dijeron, bueno, coge tú, José, coge. Y le dijo a Matías, coge tú el loto, el que tenga el palito más largo es el que se quede apóstol ahora. Qué lindo Dios, aleluya. Hermano, echaron suerte. La palabra Así mismo es. Sí. Dios. Y como echaron suerte, quiere decir, y vamos a entender esto. Hay una palabra que dice el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia, dice, yo apóstol, no de hombres ni por hombres,
sino de Dios y por Jesucristo. ¡Ay, qué lindo! ¡Aleluya! Amén, amén. ¿Por qué? Porque ahora vemos, gloria al Señor, la sobre Matías. Matías. Porque vemos que Matías es un apóstol. Legítimamente es apóstol por hombre. Tú no puedes decir que no es apóstol. Sí es apóstol, pero es un apóstol de hombre. Amén, amén. No podemos decir que no fue apóstol. Sí fue apóstol, pero era un apóstol de hombre. Lo pusieron. Por el Espíritu Santo a los apóstoles que dicen Que había los apóstoles que habían echado suerte, a los apóstoles que Jesucristo había escogido. Ay, qué lindo, amén, gloria a Dios. Y dice, para dar testimonio, para que den los mandamientos, que si los apóstoles estaban dados, puestos para dar los mandamientos del Señor Jesús. Qué lindo, aleluya. Dice la gente, no, un apóstol es un misionero, el apóstol es un enviado, no, el apóstol está para dar los mandamientos del Señor Jesucristo. Para eso, por eso el apóstol Pablo escribió las cartas. Y cuando él dijo, no sé si voy a quedarme o voy a partir, Qué lo que yo lindo, sé, aleluya. que si me voy es muchísimo mejor, pero quizás quedaré por la obra. Pero como ya había terminado sus cartas, ya el Señor se lo lleva. Por eso él te despide en la segunda carta, aleluya, a Tito, a Timoteo, cuando dice, he peleado la buena batalla de la fe. Ahora me espera la corona de la vida. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios de la gloria. Dios, qué lindo eres, mi Cristo. Como dice el corrido, he peleado la batalla, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Siempre queriéndose ser el número uno. Él determinó, vamos a poner un apóstol. Y oraron y clamaron. ¿Tú sabes cuándo podemos ver esto? Yo voy a seguir de nuevo aquí, pero quiero leer aquí en 13. Vamos a leer el 13 primero. Hechos 13. En el 13, 1. Hechos 13, 1, para poder regresar aquí, para poder entender la palabra. Amén, Gloria al a su Señor nombre. para siempre, a su nombre gloria. Gloria al que tiene gloria. Dice la palabra en el 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Ahora había profetas y maestros. Bernabé Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manasés, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y criado con Herodes el tetrarca, se convirtió y Herodes se fue para el infierno. Por eso, hermano, Dios no separa a uno la luz de las tinieblas. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, ¿quién dijo? El Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, oraron y le pusieron las manos y los despidieron. Ahora el Espíritu Santo habló. Sepárame. Quiere decir que el Espíritu Santo habló y dijo, sepárame, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que he llamado. Apártame esos dos. El Espíritu, ¿por qué? Porque había hablado profetas. Volvemos de nuevo aquí a Hechos. En el Hechos, gloria al Señor, capítulo 2, empezando. Dice la palabra, Jesús había dicho
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora llegó el Espíritu Santo. Sí, amén. Amén, aleluya. Ahora sí llegó el Espíritu Ahora Santo. sí. Gloria a Dios. Amén, Es decir, amén. Gloria a ellos Dios. estaban escogiendo un apóstol sin la promesa del Espíritu Santo. Sí, amén. Ahora fíjate que no es porque las cosas de Dios. ¿Cómo explica primeramente que tenían que esperar al Espíritu Santo y será lleno del poder de Dios? Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo es el que escoge, Amén. lo dice bien claro, el que escoge a los apóstoles. Gloria a Dios. Pero ellos, aleluya, brincaron el orden bíblico Amén, amén. y determinaron que esa silla que estaba vacía, ahora ellos la iban a llenar. Gloria a Dios. No el Señor, ellos la iban a llenar. Ay, qué Y lindo. determinaron aleluya. que Gloria a habían Dios. dos que cumplían cualidades Qué lindo. buenas. Dice la palabra. Y escogieron a Matías en la suerte, Pero vemos que más adelante, claro, porque ahora cuando cae el Espíritu Santo empiezan a hablar en lengua, es cuando vienen los ministerios. Cuando viene el ministerio profeta, maestro, los pastores, porque vienen a repartirse los dones del Espíritu Santo. Su nombre es gloria. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esa parte la estamos entendiendo. Sí, amén. Amén, Por eso el amén. apóstol Pablo, cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano, gloria al Señor, se le aparece, eso, que se le apareció. De la cruz del Calvario, perdónalo, Señor, no le tome en cuenta ese pecado. Sí. Perdona, Padre. Y la oración, esa, llegó a Pedro, a Pablo, Sí, amén. Sí. Gloria a porque Dios. después Aleluya. vemos cómo se arrepiente. Sí, amén. Cuando el Señor se le aparece Qué lindo. con una luz más poderosa que la luz del sol, Aleluya. Bendito tu y lo nombre. tumba y cae. Y lo que es el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lindo, aleluya. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Gloria a Dios. Pero síñete que para eso te he presentado. Santo su Qué nombre. lindo. ¿Para qué? Dice, para que abras los ojos de aquellos que están en tinieblas, para que se conviertan de la potestad de Satanás al Dios vivo y de las tinieblas a la luz La luz admirable. admirable. Mira, Amén. hermano, Gloria a Dios. no fue rebelde, Gracias, como digo, no Jesús. fue, él le dijo, estaba en Jerusalén. Gloria a Dios. Y ahora Pablo, gloria al Señor, es el que empieza a hacer la obra misionera. Hizo 3 obras misioneras alrededor del mundo antiguo, Gloria a Dios. Amén. llevando el aleluya. evangelio de salvación. Qué lindo. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Lo llevó a Corintios, lo llevó allá a Atenas, lo llevó, aleluya, a Gálatas, a los filipenses, lo llevó a Tesalónica, a Macedonia, Sí. recorrió Todo. y después a Roma. A Roma por uno. Y le predicó a reyes, le predicó a
A todos les predicó. Amén, amén. Y él mismo dijo, Gloria a Dios. Sí. a mí me gusta la palabra cuando el apóstol Pablo dice, gloria al Señor. Gloria al Señor, Dios es bueno. Dios es bueno, amén, aleluya. Gloria al Señor. Salmo Jesús, aleluya. Te voy a dar esta palabra que dice el apóstol Pablo. Qué lindo es tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo su nombre. Cuando dice, le dice a los corintios, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Te voy a leer lo que dice aquí en Romanos 1. Gloria a Dios. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aleluya. Amén. Pablo apóstol. Él al principio dice llamado a ser apóstol, pero ahora dice Pablo apóstol. 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 No de hombre No, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. que lo resucitó de los Ay, qué muertos. lindo. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles. Ay, Y no qué me dijo lindo. llamado. Dice, porque fui perseguidor de la iglesia, Ay, qué lindo, el aleluya. más pequeño de todos. Y fui llamado a misericordia. Aleluya. Porque yo era perseguidor de la iglesia. Qué lindo, misericordioso. Porque ellos no podían entender, Aleluya. ni Pedro, Sí, Señor, ni amén. Juan, ni Andrés. Nadie podía entender. Ninguno de ellos que estaban en el aposento alto antes de recibir el Espíritu Santo no podían entender que uno fue. Ananías. Ahora ve, ora por él. Y el mismo Ananías, profeta de Dios, dijo, Señor, si ese hombre persigue a los hermanos, ¿cómo tú me vas a mandar a orar por él? Amén. Acá se lo. Bendito sea Dios de la gloria. Gloria a Dios. Dijo, ve que instrumento Jesús. me es útil. Ay, qué lindo. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, hermano, cuando le digo, venga, y lo bautizó después, Ananías lo bautizó después. Digo, ve que el Señor Sí. está contigo. Y oró por él y le cayeron, dice que le cayeron unas escamas de los ojos. Llama de la- Amén, gloria a Dios. Sí. Hermano, cuando Dios obra, Dios hace milagros. Amén, amén, Y gloria a Dios. después Aleluya. gloria al Señor para siempre. En el 11, cuando el apóstol Pablo, gloria al Señor, el 11:23, primera epístola a Corintios, capítulo 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
Santa Cena, Santo es su nombre. donde tenía que participar él como apóstol. Santo es su nombre. Lo lleva a la Santa Cena. Lo recibe del Señor Jesucristo, porque él no estuvo ahí. No se lo enseñó Pedro, no se lo enseñó Andrés, no se lo enseñó Juan. Se lo dio el mismo Señor Jesús. Amén. Bendito Dios. Amén. Dice, Aleluya. porque él recibió del Señor que tomar, comer esto que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Estaba eso. Pablo llegó ahí. ¿Cómo llegó? No sé cómo llegó. ¿Cómo el Señor lo trasladó a ese momento? Traspasó los tiempos. De Matías en la escritura. No. ¿Hay algún evangelio que escribió? ¿Hay alguien que la Biblia habla que Matías hizo algo? No. Lo único que hizo ocupar una silla. Era lo único. Vete por los cuadros. Ocupar una silla. Y la gente dice, no, porque Matías sí fue apóstol. Óigame, fue apóstol, fue Pablo. Pablo, el apóstol Así Pablo. fue llamado. Bendito sea Dios de la gloria. Qué lindo. Lo escogió. Aleluya. Lo escogió el Señor Jesucristo. Que el Señor Dice, Jesús. mira, todo lo que había escogido anteriormente, menos Judas, todos eran gente trabajadora, gente luchadora, gente ahí que trabajaba. Pero ahora cogió y dice, voy a coger este que es un criminal. Sí. Qué lindo, aleluya. Por eso el apóstol Pablo nadie, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, hermano. Espíritu Santo de Bendito Dios. sea Dios. Aleluya. El amor es sufrido, Te alabamos, Jesús. el amor es benigno, Benigno. no tiene envidia, no es jactancioso, Gloria a Dios. no se goza de la justicia. Te habla qué es el amor. Bendito sea Dios de la gloria. Gloria Hay a gente Dios. que mata a cada amor y dice, no, la mató, lo amaba. No, tú la mataste porque tú eres un asesino. Sí. Un asesino. Claro. Hay gente, sí, es cierto, hermano. Amén, El amén. amor no hace nada incorrecto, no hace nada Nada malo. indebido, amén. Bendito sea Dios. En Miami hay miles de pastoras. Imagínate si tuvieran permiso bíblicamente, dijeran la hermana puede ser pastora. ¿Te puedes imaginar? No queda un pastor. No queda un pastor. Pendejo, porque los mujeres son tremendas. Mira lo que dice la sierva. Sí, hermana. No queda un Hay, pastor. oigan, hermanos, sin permiso. Mira cómo están las iglesias llenas de pastoras y apóstolas. Sí, apóstol.
Mira hasta Yesenia Ten, que es pastora. Ella dijo, no, mi marido está ahí, pero mi marido tiene que sujetarse Ay, a mí. madre. Así se Aleluya. Hermano, esa gente está más torcido. Mande ella. Esa gente está más torcido, hermano, que el mismo enemigo. Está torcido, Sí, hermano, y señor, enseña amén. rebelión. Está mal. Yo conozco una pastora. Porque yo quiero mucho a mis hermanos, pero no todos son cristianos. Amén. Así mismo es, amén. Gloria a Dios. Yo quiero mucho a mi familia, pero no todos son Equipado. cristianos. Así es, amén, amén. Bendito sea el Dios de la gloria. Así es. Tú puedes querer mucho a alguien, Sí. pero tienes que ir a la Biblia. Bueno, yo los quiero palabra mucho, de los amo Dios. mucho, pero esto no es así. No están en el orden de Esto Dios. no es así, esto no es así. Pero Están bueno, en el orden de Dios. si tú estás así, bueno, Dios te bendiga, te amo, el amor de Cristo sigue para adelante y sigue ganando la salvita para Cristo y cada uno recibirá su galardón. Pero en los días de hoy muchos no le hacen caso a la palabra. ¿Tú no Así sabías es, eso? así es, así es, amén. La palabra. Lo importante, hermano, que yo me goce, uno dice. Mira, hay una iglesia por aquí cerca que la mujer es la pastora. Y todos los que se congregan en esa iglesia son mujeres. Todas son mujeres. Yo me imagino, hermano, el cuero que le deben dar a los hombres. Todas son mujeres. Todas son mujeres. ¿Y los hombres dónde están? No hay hombre ahí. No hay hombres. No hay hombre ahí. Nosotros, mi esposo y yo pasamos por ahí y dice, mira, ahí todas son mujeres. Yo me imagino, nosotros decimos, el cuero que le deben a los hombres, que existe, El hombre la que- paliza que le deben dar a los hombres. Claro. Pero hermano, yo creo que yo me siento ahí, me dan fuerte ahí también a mí. Sí. Dios las bendiga, hermano. Pero oiga, mira, Jesucristo vino y le dio honor a la mujer. Amén. Así mismo. Amén. Porque la mujer, usted ve los talibanes que no le dan honor a la mujer. No. No, hermano, la mujer es vaso frágil. Y la mujer es algo bello, algo lindo, hermano, que está en la creación. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y eso es Alabamos algo eso. que no podemos negar nosotros. Gracias, Es algo Señor. tan bello que nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, cuando resucita, la primera persona que ve, gloria al Señor resucitado, es María Magdalena, hermano, la mujer. Qué lindo. Amén. Gloria al Señor. Jesucristo salva a, María, a la mujer adúltera, hermano, cuando le iban a pedir la salva a Jesucristo. Gloria a Dios. Tuvo compasión Amén. por las mujeres, hermano. Amén. Y permitió que las mujeres predicaran, porque a la mujer samaritana la mandó a testificar, hermano. Sí, Señor, Pero amén. una cosa que vaya a testificar y que predique y que sea diaconisa, a que sea un pastor que guíe una iglesia. Una iglesia. Está bueno. Es algo diferente. Allá la joven. Porque yo conozco hermanas que saben mucho y enseñan la palabra y son hermanas que Dios puede usar de Amén. profeta. Sí, Gracias. Señor, amén, amén. Gloria al Sí, Señor. poderoso. Espero no me caigan a palo después. No, está en el orden de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Esa es la Dios es palabra. bueno. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El día de Pentecostés, que en el 2 estábamos leyendo, estaban todos unánimes. Unánimes. Y entonces cayó y de repente Ay, qué lindo. vino del cielo un estruendo como de un viento Ay, recio santo, qué lindo es el que Señor. soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén, siervo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a entender, habían gente de diferentes lugares. Dice en el 2:9, parto, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia. Acuérdate que están hablando los nombres de aquellos tiempos. Los medos, estos eran los que vivían en Irán, Irak.
los Mesopotamia eran los que vivían en la parte de Kuwait, esa parte de, gloria al Señor, no sé si estoy por ahí bien, Roberto, más o menos Kuwait, gloria al Señor, sí, porque Abraham era de Mesopotamia y era como de Kuwait, gloria al Señor, de Aram, de uno de los caldeos que eran de ahí. Estaba también de Frigia, Panfia, Egipto, en la región de África, en Cirene, había cretenses, en el 11 dice árabes, habían diferentes, como 16 lenguas. Pero ¿qué sucede con los judíos que estaban ahí? Cuando estos judíos oyeron el estruendo, fueron a oír, fueron a ver qué pasaba, porque era el Espíritu Santo que llegó de repente, Gloria a Dios. y un estruendo, gloria al Señor. Era como un viento seco, estruendo como de un viento seco, dice en el 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Ahora dice la Escritura que empezaron a burlarse y dijeron que algunos en el 2:13 dice, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Mosto es cuando la bebida está más fermentada, que produce embriaguez. Que si estos están borrachos. Estos están borrachos. Porque claro, los judíos muchos estaban ahí y los oían hablar en otras lenguas. Y ellos estaban diciendo, estos están borrachos, que están hablando. Entonces el apóstol Pablo, gloria al Señor, el apóstol Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas. ¡Su nombre, gloria! Aleluya. Amén, amén. Mira, prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Dice sangre, fuego y vapor de humo. Vamos, una vez yo estuve predicando sobre esto. Prodigio en el cielo cuando la iglesia se levantaba. Gloria al Señor. Qué lindo, aleluya. Señales abajo en la tierra. Gloria al Señor. Que el Hijo del Hombre, aleluya, llegó para salvar. Como dice, Dios fue manifestado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles, aleluya, cantaban y alababan a Dios. Bendito sea el Señor en las alturas. Santo su nombre. Y paz y buena voluntad para con los hombres. Gloria al Señor. Aleluya. Eso era un milagro en la tierra. Ahora dice sangre. Las señales son sangre, fuego y vapor de humo. La sangre de Cristo. Sí. ¿Qué mayor prodigio? La sangre de Cristo que no se contaminó. La sangre de Cristo que no se como dice, corrompió. Que la sangre de Cristo limpia al hombre de pecado. Así es, amén. Gloria a Hermano, Dios. ¿qué más milagro que ese? Ay, Tú sabes, puedes imaginar que la sangre de Cristo limpia al hombre de pecado. amén, gloria a Dios. Son prodigio. Aleluya. Que Amén. cuando tú crees que Jesucristo es el Salvador, cuando tú te arrepientes de corazón, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, de toda maldad. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Ahora otro prodigio, fuego. ¿Cuál es el fuego? El fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Señor, Santo aleluya. de Dios. Como dice el cuento, es como un fuego, el Espíritu de Dios. Es como un fuego, el Espíritu de Dios. Que quema, que quema y quema. Que quema, que quema y quema. Que quema, que quema y quema. Dentro de tu corazón. Aleluya, aleluya a Dios. Gloria a Dios. Dice, Gloria a Dios. y vapor de humo. Vapor de humo. Voz de humo. Es la iglesia. Cuando es levantada. Gloria a Dios. Aquí está, eso lo vemos, tú sabes, nosotros lo vemos en Cantares. Que la iglesia es levantada como vapor de humo. Vapor de humo. Gloria a Dios. Por eso dice, estos tres prodigios, en la, sangre, fuego y vapor de humo. Entonces sucederá y después el sol se convertirá en tiniebla Gloria a Dios. y la luna en sangre, hasta que venga el día del Señor
grande y maravilloso. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. salvo. Maravilloso Dios. Aleluya. Oh, maravilloso tú eres, Dios amado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, como la mamá de mi esposa, gloria al Señor, que ella ya entendía las escrituras y antes de morir ella invocó el nombre del Señor. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Bendito sea Dios de la gloria. Sí, amén. Y es una promesa, y todo aquel que invocar el nombre del Señor Dios será será salvo. salvo. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Amén, amén. Gloria a su nombre, Jesús. Mira, hermano, Gloria a entonces Dios, te el apóstol alabamos, Jesús. Pedro, mira, yo te voy a leer algo. El apóstol Pedro dijo: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, ahí en el 2:22, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el anticipado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. ¿Quién dijo estas palabras? Ahora lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, porque Pedro, antes que estuviera lleno del Espíritu Santo, le dijo: Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y cuando llegó la prueba, ¿qué dijo? Cuando lo fueron y lo vieron ahí, dice: este es uno de ellos. Andaba con el maestro, dice: yo no conozco a tal, no lo conozco. Lo vieron y dice: mira, Hasta tú hablaste de nada. no, le dice, yo lo vi que andaba con ellos. Y él volvió a negar. Y cuando la tercera dijo, hasta tu forma de hablar te delata. Y empezó a decir malas palabras. Sí, cuando empezó a decir malas palabras, dijo: no, déjalo, que te los cristianos, porque los cristianos no dicen malas palabras. Y lo dejaron. Ese Pedro cobarde, que después salió y empezó a llorar. Y se arrepintió, pero empezó a llorar. Cuando oyó que el gallo cantó. Porque de que cae el gallo me negará 3 veces. Y empezó a llorar porque estaba cobarde Pedro. Se acobardó porque sabía que le esperaba la crucifixión también, lo podía matar o apedrear ahí. Bendito Dios. Aleluya. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora no era el mismo Pedro. Aunque era la misma carne, pero no era el mismo Pedro. Amén. Ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo le digo, aleluya, le digo: ustedes mataron a Jesucristo por manos de inicuos, aleluya. Ustedes son unos inicuos, ustedes son unos hijos del diablo, prácticamente le está diciendo: ustedes son unos criminales. Él no se acobardó. Le digo: ustedes lo mataron por manos de inicuos. ¿Tú sabes qué es mano de inicuo? Mano de gente malvada. Mano de gente que no sirve. Así le digo: ustedes son unos malvados. Ustedes mataron a nuestro Señor Jesucristo, Ay, santo, a quien el aleluya, Señor ha hecho bendito Señor tu y Cristo. nombre, Gloria al Señor. Aleluya. Y lo levantó, aleluya, suelto los dolores de la muerte, dice en el 24, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en grades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Mira, yo te voy a seguir leyendo porque me gusta esta palabra. Dice: varones hermanos, le dice Pedro a todo ello, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de él, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en grade, ni su sangre vio corrupción. Que decir, la sangre de Cristo no se corrompió. La Biblia dice en el libro de Hebreos que él entró con su propia sangre al lugar santísimo, Ay, qué lindo. sin haberse corrompido. Aleluya. Antes Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Al que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bendito Dios. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Amén.
Ahora Gloria a vemos Dios. una palabra aquí que David dice el Señor, A mi Señor. dijo el Señor a mi Señor. Mi Señor. Aquí hay dos señores, definitivamente. Está hablando de Dios y de Jesucristo. Así es, amén, amén. De nosotros Jesús dice que hay un solo Padre, Señor que es Padre y Jesús. el Hijo. Dice, el Señor, Prioridad. dijo el Señor a mi A mi Señor. Señor. No sé si estamos entendiendo todavía esto, hermano. Sí. Dijo el Señor A a mi mi Señor. Señor. Amén. Ahora, dice en el 34, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor. Señor y Cristo. Cristo. Amén. Amén. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Gloria a Porque Dios. ya habían matado a Cristo. Y ahora entendían, porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, le testificaba y le dijeron, ustedes son unos malvados, ustedes son unos criminales, ustedes mataron a Jesucristo, ustedes mataron al autor de la vida. Amén, cielo. Amén. Gloria a Dios. Cuando le dice que el mismo David había testificado de él, cuando ellos entendieron de que ellos, aleluya, habían sido culpables, gloria al Señor, junto con los romanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Gloria a después Dios. de haber estado llevando una ley por año, habían matado al autor de la ley. Santo es el Señor, aleluya. Bendito Señor de la gloria, en este caso su Hijo Jesucristo. Santo. Amén. Amén. Dice la palabra que al oír esto, se compungieron de corazón. Ese es el arrepentimiento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, que el Señor nos toca, que nos compungimos de corazón, aleluya, que decimos, Señor, perdóname, porque toda mi vida he estado haciendo lo malo, pero ahora llegaste tú a mi vida. Qué lindo es el Dios de la gloria, hermano. Mira, Dios es un Dios real. Mira, yo le voy a dar un testimonio. Santo. Yo ayer en el aeropuerto fui a cambiar el pasaje, Santo. y cuando yo salía del aeropuerto, caritas que son cajero automático, pagar por débito o pagar cash o débito con una persona ahí. Y yo dije, ya estoy cansado de tratar con máquina, voy a que una persona. Empezó a llorar Aleluya. Qué lindo. y empezó a Dios fuerte Gloria a Dios. y empezó a Ay, qué lindo, gloria a y su le daba nombre. gloria al Señor y levantaba sus manos ahí mismo en la caseta. Era una americana y empezó a alabar a Dios, hermano, y daba gloria al Señor, oh, gloria a Dios, Santo. y empezaba a llorar, hermano, y cayó la presencia de Dios, hermano, y me compungí yo también, hermano, y se me salían las lágrimas, hermano, Qué lindo. y sentía la presencia de Dios, hermano. Amén. Aleluya. Bendito sea la gloria. Yo no sé la prueba que ese hermano estaba pasando. Yo no sé si estaba apartado de Dios. Amén. Solamente le Hay dije, poder en Jesús. porque el que se quebrante, hermano, Gloria a Dios. Vamos, Señor. que
que una de las cosas que David nos enseñó a nosotros, porque David conocía el corazón de Dios. Ay, qué lindo. Gloria a Dios. Y Aleluya. David dijo, al corazón constrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Amén. Aleluya. Y cuando tú empiezas a delante de la presencia de Dios, hermano, Qué lindo. ahí está Dios, hermano, Ahí está. Amén, amén. consolándote, ayudando. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús Santo. Hay Y poder. estos judíos ahora se compusieron. Qué lindo. Le dicen el 38, les digo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros Amén, en amén. el nombre de Jesucristo De Jesucristo. para Amén. perdón de los pecados y recibiréis el don. Espíritu Santo de Dios. Vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Llamare, amén. Es decir, no solamente para los judíos, sino para los que están lejos Sí, amén. y para cuanto el Señor Qué lindo es el Señor. Amén, gloria al amén. Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. En el libro de los Santo. Hechos, capítulo 1 y el capítulo 2, llegamos hasta el 42. Gloria a Esta Dios. palabra, gloria al Señor, donde la escritura, para poder, vamos a terminarlo en el 47, para terminar la palabra, dice, vamos a terminar el capítulo 2 completo, dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas Amén. y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según que trabajan conmigo. Y me quedé maravillado porque hay una máquina en la cual tú pagas billetes de 20 o 30 dólares para sacar un ticket de lotería. Yo le dije, yo no puedo creer que ese ticket pueda valer 20 dólares y aquel 30. Sí, delante de mí una persona dio un billete de 20, sacó un ticket, dio otro billete de 20 y sacó otro ticket. Y yo casi no me quería mover de esa máquina. No podía creer cómo un hombre había depositado 40 dólares y Derrochado. sacando 2 tickets. Y después fue y marcó y rapó esos tickets y no ganó nada. ¿Cómo un robo tan descarado
ignorante. Tengo un carro, tengo una casa y ahí Ya. la gente no ayuda a nadie. Así es. Ni- Amén, ni- aleluya, ni le gloria a dan- Dios. Ni le dan un empujón a nadie, ni, Así ni mismo montan a es. nadie Mismo en pueblo el de carro, Dios, así es, el mismo pueblo de Dios, ni ¿verdad? la Con persona, pena. hermano, tiene dinero, aleluya, Gloria no a le importa Dios. que el otro Nada. esté pasando hambre, Gloria no a le importa Dios. nada que el hermano esté en la Así es. iglesia y el hermano Gloria esté a pasando Dios. necesidad y no es capaz de decirle hermano, tú estás pasando una necesidad Gloria a para Dios. ayudarte. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde está el corazón del cristiano ahí? Qué lindo eres, Señor. Padre que vive. Yo te digo, en la época de la iglesia, de la historia, se perdió esto. Gloria a Dios. Donde dicen, tú tienes que ser bendecido, bendecido. Yo le digo a mi esposa, nosotros difícilmente podemos. Bendito Dios, recibe. puede Porque ser. Dios me ha bendecido. Te dice, no, pues Dios me ha Fruto bendecido del mucho, mira Espíritu. todo lo que yo tengo. Y aquí tu ayuda. A mí cada vez que, mira, una vez yo me encuentro con personas que salieron de Cuba, Amén, en mi aleluya, época, y me gloria dicen, a no, yo Dios. tengo una casa, tengo un edificio. Y yo le digo, yo tengo el Señor. ¡Ay, Amén. gloria! Yo le digo, yo tengo el Señor. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Y te voy a Dios! predicar a Jesucristo. Allá no quiere seguir hablando Ya no conmigo. quiere Uno de ellos me seguir dijo, hablando. oye, a mí cada vez que tú me habla el Señor, a mí no hable más de Dios. No quiero saber nada del El Evangelio. demonio que tiene adentro, pasando por él. Así es. Mira, hermano, Sí, hay que hablar así de- está la gente. Ajá. Y la iglesia primitiva, por eso cayó el poder de Dios. Gloria Así a Dios, es, así mismo aleluya. es. Porque no Te era nada. alabamos, Jesús. Así es. No había avaricia. Lindo. Amén, amén. La gente en los días de hoy, todo para mí, riqueza para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Cuando tú vienes a ver, ellos son ricos, sí, es verdad que son ricos. Y Pero los que están pobres al en lado de espíritu, ellos amén. son pobres. El Espíritu, amén. Bueno, en Apocalipsis el Señor le dijo, tú eres un pobre miserable. Amén. En otra ocasión, Pedro le dijo a un tal Simón que estaba buscando una bendición con dinero, le dijo, tu dinero perezca contigo. Así es. Amén. ¿Cuánto te puedes llevar Ah, cuando tú se vayas? nada, se quedan con Nada. nada. ¿Cómo No, llegaste? se queda. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo tú llegaste aquí? Sin nada. ¿Cómo tú Sin llegaste nada, al mundo? sin ¿Cómo nada. llegaste al mundo? Sin nada, desnudo. Nada, desnudo. Desnudo. Lo único que traía era el condón umbilical de tu mamá y te lo cortaron. También. Así Amén. es. Es decir, que hasta eso te limitaron. Sí, Señor. No Gloria a trajiste Dios. nada. Y así Sin mismo nada, Y así sin vamos, mismo te vas. vamos a ir así sin nada. No hemos traído nada y sin duda nada nos podremos llevar. Gloria a Dice, Dios. así con sustento y abrigo Estemos. estemos contentos. Estemos contentos. Porque los que quieren Amén. enriquecerse Gloria caen a en Dios. tentaciones y el lazo del diablo. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. La mayoría de la gente, hermano, el otro día ya yo terminé, pero quería decir esto. Amén, El otro amén. Gloria a día, Dios, aleluya. Aleluya, gloria a el cajero Dios. automático, cuando fui a sacar un dinero para mi mamá, antes de yo entrar, me sacó, cuando fui a poner la tarjeta, sacó un billete de 20. Y lo traje, lo sacaba, y salió para afuera. Y lo cogí. Y eso fue un domingo. Me lo guardé en el bolsillo y el lunes fue y se lo devolví al banco. Le dije, mira, este billete estaba en el banco, estaba afuera en el cajero automático. Y le di el horario, que era como las 2 de la tarde, porque no es mi dinero. No es mi dinero. Y como no es mi dinero, tú dices, pero te lo hubiese cogido, nadie se da cuenta, el banco tiene mucho. Pero El Dios banco sí se tiene da mucho. cuenta. Y que tenga más. Así es. Y qué bueno que tenga mucho el banco. Pero yo no voy a tener a costa del robo. No, por los ladrones no Ese entran no, nadie en ese, el reino. ese no es mi Los ladrones dinero. no entran.
Ese no es mi dinero. Amén, eso no es de Mira, uno. hermano, yo te voy a decir, mi tío me cuenta que estaba él en la ferretería y se cayó un billete de 100 al que estaba al lado de él. Mi tío se cayó un billete, le cayó un billete, el que estaba al lado de él, un billete de 100 doblado, y él le puso el pie arriba. Y el hombre se fue para allá, estaba cogiendo las cosas, y el hombre, cuando fue a pagar, le decía, me lo contó mi propio tío, decía, no encontraba el dinero. Y en la cartera, ¿de dónde yo metí el dinero? Oye, se me cayó seguro. Y le dice a mi tío, hazme el favor, le dice, no me acuerdo cómo le dijo, hazme el favor, mi tía, no sé cómo le dijo, porque él era así, hazme el favor, ¿tú puedes levantar ese pie? Qué vergüenza que le cogieron pisando el dinero, hermano. Ay, qué vergüenza. Ay, Diosito. Qué pena. Ay, santo. Y yo le digo, ¿qué tú hiciste? Dice, yo ya no volví más nunca a la ferretería esa. Así me dijo, más nunca volví a esa ferretería. Por ladrón. Por Por ladrón. ladrón. Y él me Pero lo buen contó. camino. Él me lo contó con pena, pero me dio el testimonio. Amén, Y amén. para mí eso es el testimonio. Gloria a Dios. Al final, todo lo que tú haces en oculto va a salir a la luz. Salir a la luz. Entonces vas a ver. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Te alabamos, Jesús. Gloria a Dios. Qué lindo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su Hoy nombre. yo siempre amaré a Jesús. Vamos a estar de pie. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario está una cruz, el emblema de afrenta y dolor. Y Jehová Jesús, que murió en una cruz por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en su triunfo mi gloria será. Y algún día en medio de la cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario está una cruz, el emblema de afrenta y dolor. Y Jehová Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en su triunfo mi gloria será. Y algún día en medio de la cruz, mi corona Jesús me dará. Algún día en medio de la cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, el emblema de afrenta y dolor. Y Jehová Jesús, que murió en una cruz por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a la cruz, en su triunfo mi gloria será. Y algún día en medio de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria. ¡Gloria a Dios! Gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Porque todo es bueno, mi Dios. Aleluya. Gracias, Padre amado. Maravilloso eres, Señor. Padre de la gloria, Dios mío, gracias, Dios mío. Hemos estudiado tu palabra para la gloria y la honra de tu Señor, nombre, Dios gracias. mío. Adoramos, Te Salvador. bendecimos, te damos gloria.